Bien, señores, estamos aquí de nuevo en este su espacio de Frente a la Verdad, como cada domingo, el toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional, en el programa que ven las personas influyentes como usted. Tenemos ahora a nuestro hermano, el ex secretario de la Junta de Aviación Civil, nuestro amigo Osiris Ramírez Ponce de León. Querido hermano, ¿cómo está todo? Buenas tardes, ¿cómo estás, Héctor? Muchas gracias por tu invitación. Sí, nosotros queríamos saber, Osiris, con relación a lo que estamos viviendo y vivimos el domingo pasado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, cuando vimos que se apagaron las luces y hubo un cortocircuito, o sea, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Porque la vicepresidenta dijo algo, el director del CESA dijo otra cosa, y no se daba el informe completo, donde el país ha perdido casi 330 millones de pesos en esta situación. Y hubieron aviones en el aire donde venían funcionarios de Europa. Explícanos eso brevemente, ya que tenemos un programa realmente muy educativo en cuanto a la Junta de Aviación Civil. Bueno, buenas tardes, antes que nada, te agradezco mucho. Mira, lo sucedido se resume en un punto muy claro y muy específico. Eso fue un acto de sabotaje, haya sido o no todavía informado, pero real y efectivamente el aeropuerto se quedó sin luces. Lo penoso en todo esto, más que el hecho en sí como tal, fue la falta de respuesta ante una situación como esta. O sea, yo creo que hubo una cierta negligencia en varios aspectos. Uno que maneja el tema de la seguridad de la aviación tiene que tener muy en cuenta lo que son este tipo de incidentes, porque gracias a Dios se quedó como incidente porque no hubo fallecidos. Por ende, no se considera un accidente. Pero se perdieron 30 millones de pesos. Está bien, la parte económica... Los dominicanos, o sea, recuérdate que también en las líneas aéreas han perdido más. Sí, estamos muy de acuerdo. La afectación de estos 30 millones de pesos es una chilata en comparación al daño que esto le puede causar a nuestro país como ente de la aviación internacional. Sobre ese tema a mí me gustaría ampliar un poco porque la gente desconoce mucho lo que significó este hecho terrorista por parte de quienes lo hayan cometido, porque no tenemos un informe oficial. ¿Y por qué oficial? El CESAT dice, el director del CESAT contradice a la vicepresidenta diciendo que fue un cortocircuito? A mí me gustaría no politizar el tema, aunque el tema es político. No politizar. Pero verdaderamente que la población entienda. Me encantaría que la población comprenda qué fue lo que sucedió. Lo ocurrido allí se sale dentro del marco de lo que es el elemento de la seguridad de la aviación. La seguridad de la aviación está dividida en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es el tema de la seguridad operacional, que es la que tiene que ver con la aviónica, o sea, con que el avión llegue a buen plano o a buen territorio en su momento de su vuelo. Porque tú eres piloto, ¿verdad? La otra es la aviación física. ¿Qué es la aviación física? Es la del control real del equipo como tal en materia de lo que son las interferencias ilícitas. Lo que ocurrió el domingo fue una interferencia ilícita dentro del territorio estéril del aeropuerto, algo que se puede catalogar hasta como terrorismo. Ahora, ¿cuál es mi gran pregunta? Mi pregunta en todo esto es, ¿cómo es que las cámaras de vigilancia no actuaron? ¿Por qué? ¿Por qué ese perímetro no estaba completamente protegido, inclusive si era necesario, por figuras de las que están dentro del perímetro de seguridad de la pista? O sea, hay muchas cuestiones que todavía hay que estudiar. Para todo esto, Héctor, lo que más me preocupa a mí es la imagen que se lleva el país frente a la OASI. La Organización de Aviación Civil Internacional es un organismo de las Naciones Unidas, es una de las agencias que está dedicada
de las Naciones Unidas que está dedicada al tema de la aviación civil. A mí me gustaría presentar aquí una especie de elementos que basan fundamentalmente estos hechos y cómo se violentan. Por ejemplo, en el caso del año 2019, a mí me gustaría que me empezaran a mostrar unas láminas que yo te traje, en donde, en primer lugar, esa fue, en el año 1919, del 2019, se hizo una especie de presentación por parte del director de la UASI para la zona NAC, o sea, para la zona de Norteamérica, Caribe y todo Centroamérica, o sea, de toda América. Esta persona es el piloto Melvin Mañón, dominicano de por sí, una figura de mucho prestigio a nivel de la aviación internacional. Me gustaría la próxima lámina, por favor. Aquí nosotros vamos a poder observar cuáles son los 6 elementos o 7 elementos más importantes que tienen que ver con el tema. Páreme la anterior. Uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con el caso de la seguridad son las obligaciones en materia de certificación y aprobación. Y ahí es donde yo me paro, que es el tema CE.6. ¿Por qué? Porque, señores, han puesto en tela de juicio la certificación número 1 que nosotros tenemos, que nos costó tanto dolor y tanto esfuerzo lograrla. Este país estuvo como categoría 2 con la FAA. ¿Qué significaba el hecho de estar en categoría 2? Que en nuestro país los pilotos y las aeronaves no podían traspasar la frontera de los Estados Unidos porque no lo prohibía. Fue un logro de Jorge Botello, el comandante Jorge Botello y ustedes cuando estaban allá, ¿verdad? De un equipo, sí, no puedo negarlo, pero con la voluntad política. La categoría 1 que tengo que reconocer que fue un logro del presidente de la República en ese momento, que fue el doctor Leonel Fernández, conjuntamente con el licenciado Jorge Botello, quienes tuvieron la voluntad política de que eso se pudiera lograr. Acabamos de ver esta semana que México, por ejemplo, tristemente salió de la categoría 1. Lo pasaron a categoría 2. Ustedes no se imaginan los miles de millones de dólares que le cuesta al país esta situación. ¿Por qué? Porque ¿quién es la más afectada? La aviación ejecutiva, la aviación que viene a hoteles, esa aviación que viene con empresarios, esa aviación tan económicamente rentable para los aeropuertos de nuestros países pequeños, igualmente para el caso de México, se va a ver afectada en caso de que nos vuelvan a poner en categoría 2. Y es lo que tenemos que evitar. Esto ya no es un tema de política nacional. Esto es un tema de política internacional y es lo que el presidente tiene que tomar muy en cuenta, y con el mayor respeto a la figura del presidente, creo que él tiene que tomar una decisión esta semana de que salga un informe serio y un informe claro hacia la OASI. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí dentro? Y que caiga quien tenga que caer. Que todavía no se ha hecho un informe, y ha habido una contradicción entre la vicepresidenta de la República y también entre el CESA. Bueno, ya eso es un problema, insisto, que es político. Que no político. ¿Dónde está mi mayor preocupación en todo esto? Mi mayor preocupación, me gustaría que pasaran las próximas láminas para que ustedes vean cómo ASI controla el tema de la seguridad de la aviación en materia de interferencia ilícita. Por ejemplo, eso que usted lee ahí se llama USAP. La USAP es una auditoría que se le pasa a los aeropuertos para ver si cumplen con las normativas de riesgo en materia de seguridad. Ahí están todos los puntos que tienen que ver con la USAP. En este momento, actualmente, República Dominicana, previo a ese tipo de elementos, sucedió algo muy extraño. Y es que eso sucede cuando miembros de la OASI, técnicos, especialistas, inspectores, están en el aeropuerto de Punta Cana realizando una inspección. Eso no lo sabe casi nadie. Pero yo quiero hacerlo saber, que no sé si es un mensaje en contra del Estado dominicano o en contra del turismo dominicano que está llevando a cabo algún tipo de elementos subversivos. Usted como piloto, oí que había muchos aviones en el aire cuando pasó la situación, y que algunos no
aterrizaron, hubo uno que se devolvió a Puerto Rico y hubieron otros que fueron a Miami. Realmente, ¿cuál es el estado, usted como piloto en el aire, piloteando un avión, nos imaginamos usted, y que las luces se apaguen, y que si hay un aeropuerto cerca, como el aeropuerto de La Romana, el aeropuerto de Punta Cana, de hecho aterrizaron algunos en el aeropuerto de Punta Cana, el aeropuerto de Santiago, el aeropuerto de Higüero, ¿por qué realmente no se ha hecho una inversión en el aeropuerto de San Isidro para resolver ese problema? Hay dos cosas, eso hay que dividirlo en dos partes. En primer lugar, no hay que ser piloto para entender esa situación de peligro. Y en segundo lugar, sí hay que ser piloto para entender que los aviones de cabina ancha, ya aviones de comerciales, ya no aterrizan real y efectivamente BFR, o sea, por visión, sino que tienen que ir obligatoriamente IFR. Y en este caso... ¿Qué es IFR? IFR es que es por instrumento que se aterriza. Okay. O sea, hay unos elementos de radioayuda que son los DME y los BOR, que son elementos que ayudan al piloto, conjuntamente con torres de control y los controladores aéreos de torres de control y de aeródromo, que son los que determinan el momento adecuado para que el aterrizaje se lleve a cabo. ¿Y qué pasó con los aviones que estaban...? ¿Qué pasa con eso? Se supone que cada avión de eso y cada tripulación de esa viene con un aeropuerto alternativo. Ajá. Viene de origen en su plan de vuelo, tiene que traer por obligación un aeropuerto alternativo. Tiene que aterrizar en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, ¿verdad? Si no aterriza ahí... Tiene un alterno. A La Romana. Un alterno, no sé cuál. ¿Y entonces por qué tuvieron que devolverse algunos aviones? Por razones muy obvias, y era por cúmulo de operaciones. Cuando hay cúmulo de operaciones, se supone que cuando hay una emergencia, nadie prevé las emergencias, eso es fuerza mayor. Entonces ahí se puede complicar. Lo que usted plantea de San Isidro es muy importante decirlo, porque ese aeropuerto es de donde despega y donde aterriza el presidente de la República cuando va a salir. Entonces ese aeropuerto debería tener todas las valijas de luces alternativas para cualquier momento, para cualquier situación. Ahora bien, también habría que equiparlo de mucho dinero. Entonces sería ya un esfuerzo de parte de las líneas aéreas que ellos contemplen la posibilidad de, a través de la Junta de Aviación Civil, hacer un plan de tener a San Isidro como un aeropuerto completamente alternativo, porque la Fuerza Aérea no tiene recursos dentro de su presupuesto para hacer una inversión de esa índole. Es más, no la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada no tiene recursos. ¿Qué han dicho los organismos internacionales referente a la situación que pasó el domingo pasado? Bueno, el caso es, y por eso quería mostrar una lámina donde se veía real y efectivamente el hecho de lo que ha ocurrido con relación al tema de la región. Recientemente en abril, el señor Melvin Cintrón, en su exposición hacia los directores generales de aviación civil del área de Latinoamérica y el Caribe, presentaba la situación que estaba pasando con relación a pospandemia, y es que real y efectivamente ha habido una baja muy considerable en materia de los aspectos de la seguridad dentro de los aeropuertos. Inclusive hay una lámina que marca real y efectivamente que hay una diferencia. Vamos a ir pasando a la otra lámina rápidamente, por favor. Hay una situación que marca que el planteamiento a nivel de todo el concepto mundial de la seguridad de la aviación dentro de los aeropuertos del mundo completo estaba en un 79 y algo %. Para la región nuestra estaba en un 73%. O sea que había casi un 6% con menor cumplimiento por el anexo 17. El anexo 17 es el que se contempla como el anexo que controla las interferencias ilícitas. Entonces, esto verdaderamente, Héctor, es muy difícil poder explicar todo esto en un tiempo tan controlado que tiene la televisión. Pero lo importante es que yo quiero llevar a cabo es lo siguiente. Esto tiene dos vertientes muy peligrosas, la vertiente de que nos quiten la categoría y la otra vertiente que esto venga de manos del narcotráfico. Ajá. Sí, esto puede venir por parte del narcotráfico como un modelo a volver otra vez a usar los aeropuertos como una medida de ellos transportar sus drogas. Ah, no me diga. Sí, ¿Podría hacer eso? Sí, eso podría ser. Ah, ok. Inclusive, si yo tengo, mi opinión,
Yo tengo mis sospechas de que ese corte, ese apagón, se motivó en alguna operación relámpago que había dentro del aeropuerto para el tema de drogas. Porque vimos anteriormente un tipo que se drogado entró y rompió. Pero peor todavía. No pasan una semana cuando ya se está hablando en Santiago de una alerta de bomba. O sea, ahí hay un plan. Y ese plan el presidente estaba fuera del país, estaba en Ecuador. Estaba fuera del país, eso es lo más delicado. Pero el miedo nuestro es que esto no se quiera llevar a un tema de llamarlo que podría ser un golpe de Estado o cualquier elemento, aunque en mi consideración personal los golpes de Estado ya no se dan con armas. ¿Y entonces es posible de que nos quiten la categoría 1? No, yo no puedo decir que es posible que no la quiten porque por un incidente en un aeropuerto no afecta a toda la estructura de la aviación dominicana. Además, República Dominicana está muy bien posicionada en materia de aviación civil a nivel del área del Caribe. Entonces, inclusive tenemos una escuela que se llama Nore Botello, que forma, sí. Y eso hay que aplaudírselo, real y efectivamente las administraciones pasadas, de que real y efectivamente se mantuvo la estructura. Ahora, que dentro del IDAC puedan haber todavía fuerzas ocultas que quieran hacer daño, yo no lo pongo en duda, tanto de las viejas como de las nuevas que hayan entrado. Y eso yo hago la observación para que lo tengan muy en cuenta, porque conozco muy de dentro esa estructura. Osiris, yo quiero que tú le hagas un último llamado a la población, a las instituciones que tienen que ver con el informe, al presidente de la República, para que no caigamos en algo negativo, como tú dijiste, y que hagan una investigación lo más exhaustiva posible, ya que tú has hablado del narcotráfico y todo eso. Mire, yo creo que lo más importante en todo esto es abrir una especie de investigación, de un estudio, básicamente un estudio con expertos en el área, en ABSEFAL. O sea, cuando hablamos de ABSEC es Aviation Security, y eso no se puede improvisar. República Dominicana no se puede dar el lujo, habiendo tanta gente preparada y que le han costado tanto al país. Por ahí andan 4, 5, 6, 7 coroneles que han sido Sierra 1, que se prepararon en Oklahoma, que tienen certificaciones y que pueden ser muy bien usados en ese sentido. Ok, Osiris. Un gran honor y muchas gracias. Gracias por estar aquí en su espacio, de Frente a la Verdad. Y este programa está abierto para cualquier cosa que tú quieras señalar a la población dominicana. Muchísimas gracias a ti por la invitación y el privilegio. Señores, hemos llegado al final de su espacio de Frente a la Verdad. No sin antes decirles que el próximo domingo estaremos con ustedes dándoles las informaciones más importantes en todos los ámbitos. Buenas tardes.